trabajando con el tema de la molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico. Durante las últimas semanas empezamos a trabajar la misma y hoy vamos a mostrar, ¿verdad?, cómo está constituida esta molécula de ADN. Ahí les puse, ¿verdad?, ese laboratorio. Algunos grupos trabajaron en laboratorio de extracción de ADN de células de fresa o de guineo. Y pues aquellos de ustedes que lo trabajaron saben que en esa bolsa Ziploc había que añadir un poco de agua, sal, líquido, detergente, preferiblemente jabón de lavarse las manos líquido o body wash, pero si no tenían podían utilizar líquido de fregar. Y pues ahí había que hacer un proceso de macerado de las fresas, o sea, romperla en pedacitos bien pequeños. Recuerden que para poder extraer ADN de un organismo tenemos que llegar al núcleo de este y por eso, ¿verdad?, añadimos esos componentes. Estamos rompiendo esa célula a nivel químico y a nivel físico, ¿verdad?, con ese macerado. Pero pues nada, ahí le dejo esa demostración en caso de que alguno, ¿verdad?, se haya quedado incompleto en sus pasos, pues ahí lo pueden visualizar. Nosotros entonces en los demás grupos trabajamos con solamente la estructura de la molécula de ADN y pues repasamos algunos temas que ya se dieron anteriormente. Estos fueron, número 1, el del ciclo celular. Sabemos que el ciclo celular de la célula es ese periodo de crecimiento, desarrollo y división de la célula. Dijimos que cuando eso ocurre habían dos eventos principales, ¿verdad? Un evento bien largo, que aquí lo vemos marcado como la G1S y G2. Durante ese proceso, la célula crece, multiplica todos sus organelos y ADN y repara cualquier error genético. Y luego de esto va a entrar a un periodo de división que puede ser por mitosis o por meiosis, que dura poco. Habíamos dicho cuando trabajamos ciclo celular que era bien importante que nosotros observáramos los cambios en esa estructura de ADN. El ADN va a estar cambiando de forma durante el ciclo celular y eso me va a ayudar a mí a identificar en qué parte del proceso yo me encuentro. Porque hay que repasar esto, porque pues cuando hablamos de genética, Gregorio Mendel en ningún momento conocía del ADN, del núcleo, ni de, ¿verdad?, esas células y sus partes. Y Gregorio Mendel se dejó dejar llevar únicamente, ¿verdad?, por esas observaciones cualitativas que él miraba con sus ojos. Anteriormente ya otros habían dicho que los caracteres se heredaban de una generación a otra. Usted lo sabe, cuando nace un bebé lo primero que uno hace es ver a quién se parece, de quién tiene la agujita, de quién tiene la nariz, de quién tiene el color de piel o de pelo. Gregorio Mendel hizo eso mismo, pero lo hizo con las plantas de guisante. Él observaba esa transmisión de colores, de formas, de tamaño. Y a base de eso, él utiliza matemática estadística y demuestra los resultados de sus investigaciones, probando que esos caracteres se transmiten. Interesante, datos curiosos, Gregorio Mendel tuvo mucha suerte con el organismo que seleccionó. Él escogió una planta que seguía un patrón de dominancia y recesividad. Si él hubiera escogido plantas, por ejemplo, que tenían herencia por muchos genes, no se hubiera dado eso. Yo les di a ustedes los ejemplos en humanos de que nosotros tenemos el lóbulo de oreja pegado y despegado, podemos tener pico de viuda, podemos tener el pelo claro y oscuro, y esas son características que se heredan por dominancia y recesividad. Pero no todas las características humanas se heredan de esa forma. El color de piel, el color de ojo, la altura de los organismos, ¿verdad?, de nosotros los humanos, se heredan por interacciones de muchos genes o poligénicas. Así que por eso decimos siempre que Gregorio fue un hombre bien suertudo, ¿verdad? Lo vimos cuando discutimos su vida. Tuvo mucha suerte, le pasaron muchas cosas en la vida que lo ayudaron a demostrar su idea. Ahí vemos a Watson y Crick. Watson y Crick son importantes y se reconocen por haber establecido el modelo de la molécula de ADN. Miren ahí el modelo de la molécula de ADN que ellos hicieron. Es este que está aquí. Sabemos que en la historia de Watson y Crick hay otros personajes bien importantes que los trabajamos en la clase anterior. Fueron Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. De estos dos, lo más importante fue, ¿verdad?, ese dato que obtuvieron gracias a la foto 51. Y quien la tomó fue Rosalind. Esa historia en la ciencia es bien interesante porque sabemos que el premio Nobel por el descubrimiento de la molécula de ADN se le otorga a Watson, a Crick y a Maurice Wilkins. Más sin embargo, ¿dónde estaba Rosalind? Pues ya eso lo discutimos en la clase anterior. Rosalind se había muerto y ellos robaron unas cositas que se tardaron mucho tiempo en reconocer. Y pues es una historia sumamente interesante.
La realidad es que se reconoce que Watson y Crick montaron ese modelo. Cuando nosotros estamos en la escuela, yo siempre le llevo a los chicos unas piezas, como unos tubitos, y ellos montan la molécula de ADN. Es una actividad bien divertida, porque ellos a veces montan casas, a veces montan moléculas bien grandotas o muy pequeñas o incompletas. Y yo siempre relajo con ellos y les digo, vamos a ver quién es Watson y Crick hoy y quién va a ganarse el premio Nobel por haber descubierto cómo es esa estructura, porque una vez yo discuto lo que voy a hacer hoy, que son los componentes de la molécula de ADN, se supone que usted sea capaz de montarlo como con piezas, como si fuera un rompecabezas. Es un ejercicio pues bien divertido. ¿Por qué hago esta historia? Porque la ciencia siempre es accesible, está a nuestras manos. Cualquiera de nosotros puede ganar premio Nobel. Realmente Watson y Crick ganaron un premio Nobel por algo que no fue tan grande. Sí requirió, ¿verdad?, que tuvieran una información, sí requirió que tuvieran unas destrezas, pero no es algo difícil. Tenemos muchos científicos, ¿verdad?, y personas importantes que donde se forjan es en Puerto Rico. Tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos investigadores. Han llegado, ¿verdad?, hasta astronautas al espacio y que son puertorriqueños. No vea la ciencia como algo lejos de su realidad. Cualquiera de nosotros puede llevar a cabo ciencia y puede tener, ¿verdad?, o hacer grandes aportaciones en esta rama. No está tan lejos. Y Puerto Rico vienen a buscar enfermeras, doctores, maestros, porque lo que se produce aquí, ¿verdad?, en términos académicos, es bueno. Ahí tenemos entonces la molécula de ADN, que es esta que está a mano derecha, es la molécula de ácido desoxirribonucleico. Si usted la mira, ¿cómo se describe la molécula de ADN? Como una doble hélice porque tiene dos lados, una doble hélice en espiral porque da vuelta, ya se enrolla y se empaca protegiendo esa información que está en su interior. Cuando usted mira esa molécula de ADN, tiene dos partes principales en este dibujo. Vemos una parte como negra, ¿verdad? O es un gris oscuro. Esa parte está hecha de las azúcares, o sea, de la desoxirribosa y del grupo fosfato. Esta parte gris es importante para la molécula de ADN porque es la que le da soporte, estructura, rigidez y forma. Es como el backbone, como la espina dorsal de la molécula que mantiene todo en su sitio. Porque acuérdese que eso es como una escalerita, pues ese backbone va a formar esos dos lados. Luego en el centro tienen esa parte interior formada por bases nitrogenadas, que sabemos por los experimentos de Erwin Chargaff, que vimos en la clase pasada, que Erwin Chargaff nos dijo que ahí habían 4 bases nitrogenadas, que eran guanina, citosina, timina y adenina, y esas bases nitrogenadas tenían apareamiento específico. Siempre guanina iba a ir con citosina y siempre timina iba a ser pareja de adenina. Forever and ever, el amor entre guanina y citosina es eterno, y el amor entre timina y adenina es eterno, porque eso es como si fuera un rompecabezas y lo ven ahí. Son piezas que encajan de forma exacta. Y aquí están, ¿verdad?, esas bases nitrogenadas. Interesante, la molécula de ADN, cuando James Watson y Francis Crick lograron decodificar cómo estaba montada, primero ellos pensaban que quedaba como curviadita, que tenía caderas y cintura, y la molécula de ADN todo el tiempo va a ser pareja y va a ser recta. Por eso ese apareamiento es específico, ayuda a que sea, ¿verdad?, derechito. Pues si se fijan ahí aparece una molécula nueva que quizás no han visto, que es la molécula de ARN, y aparece por una razón. Siguen siendo la misma molécula, son las moléculas de herencia que transmiten información en los organismos, ¿verdad? O que codifican para información en los organismos. La diferencia es que a pesar de que la molécula de ADN está tan importante en nuestro cuerpo, la molécula de ADN vive en una cárcel y la cárcel es el núcleo de la célula. La molécula de ADN en ningún momento puede escapar el núcleo de la célula porque es muy grandota, no cabe a través de los poros de la membrana celular. Así que para ella poder salir del núcleo y llevar la información al citoplasma y codificar, ¿verdad?, para los mensajes que van a ayudar a que ese organismo funcione, tiene que cambiar su estructura y en vez de ser una cadena doble, se convierte en una cadena sencilla, o sea que solo tiene un lado, y esa cadena sencilla se conoce como el ARN. Sigue siendo una molécula bien parecida, tiene los mismos componentes estructurales, lo que pasa es que tiene menos cantidad de esto y algunos de ellos cambian. Ya mismito lo vamos a ver. Ya pueden ver aquí, ¿verdad?, un preámbulo. Timina cambia por uracilo y aquí cambia la D por la R, así que también cambia el azúcar. La desoxirribosa cambia por la ribosa. Obviamente todo lo que cambia, cambia porque es muy grande en el ADN y tiene que ser más pequeño para poder atravesar esa membrana y se convierte, ¿verdad?, a componentes más pequeñitos. Su forma es menor.
Ahí vemos entonces la molécula de ADN que se logró descubrir en 1950 gracias a los experimentos, ¿verdad?, que había hecho Erwin Chargaff. Erwin Chargaff, recordamos que nos había dicho que había una proporcionalidad química en ese núcleo, que había adenina, guanina, citosina y timina y que estaban en las mismas proporciones, que si encontrabas 10 guaninas ibas a encontrar 10 citosinas y si encontrabas 5 timinas ibas a encontrar siempre 5 adeninas, lo cual indicaba para él que estaban apareados, que estaban juntos, que eran parejas forever and ever. Aparte de eso, ¿verdad?, se tuvo la famosa foto 51, que fue una foto, ¿verdad?, desde arriba, yo mirando la molécula, no de frente, sino desde arriba y viendo una espiral, ¿verdad?, como esas escaleras que dan vueltas en sitios pequeños. Eso fue lo que vio Rosalind en su foto. Esto es importante. Cuando tú piensas en el ADN se forma a base de nucleótidos. El nucleótido es la estructura más pequeña, funcional, dentro de esa molécula grandota o esa escalera grandota que es el ADN. Aquí pueden ver marcado un nucleótido. Cada nucleótido está compuesto de 3 cosas. Para yo decir que tengo un nucleótido, tienen que haber 3 cosas juntas. ¿Y qué 3 cosas juntas son? Pues estas bolitas que están aquí, que es el grupo fosfato, este cuadrito que está aquí, que debería tener forma de casita, que es mi azúcar, que en ADN se llama desoxirribosa, de ahí el nombre ADN del azúcar. Y entonces voy a encontrar siempre una base nitrogenada. Como ya yo les dije, la parte de afuera, ¿verdad?, ese grupo fosfato y ese azúcar que aquí veo en verde, es como mi backbone, mi soporte a la molécula, como mi espina dorsal, ¿verdad?, que me aguanta en mi sitio. Así que la función de eso es soporte y estructura. La parte más importante de la molécula de ADN es esta parte del centro, porque es la que codifica, la que nos hace únicos y especiales a cada uno de nosotros. Es como si fueras a construir una casa, pues los planos de la casa son estas fichas de colores que están aquí, que se les llama base nitrogenada. Si se fijan, aquí vemos demostrado, ¿verdad?, ese apareamiento específico del cual nos habló Erwin Chargaff. Vemos que siempre que tengamos adenina, al lado vamos a tener a timina, no puede haber otra cosa. Y siempre que tengamos a guanina, al lado vamos a tener a citosina porque son parejas forever and ever. Pues volvemos, cada nucleótido está hecho de 3 cosas, el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Quiere decir que si yo le preguntara a ustedes cuántos nucleótidos tiene este pedacito de molécula de ADN, usted tiene que contar cuántos grupos de 3 cosas hay y se daría cuenta que hay fosfato, azúcar una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8 en este lado y de nuevo 8 en este lado para un total de 16. Esta molécula tiene un total de 16 nucleótidos, 16 grupos de un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Pues, ¿qué pasa con esta molécula tan especial? Para que se lo puedan imaginar, esa molécula parece un zipper. Ahora mismo el zipper está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Porque esa molécula tiende a permanecer unida y empacadita, ¿verdad?, como una escalera en espiral cerradita, porque ella tiene que proteger la información que está aquí en el centro. Yo quiero proteger esto y yo lo protejo dejando eso bien empacadito en su sitio. ¿Qué pasa? Hay momentos en los que yo necesito extraer la información que está en el centro, ¿verdad?, de esa molécula. Y ahí es que se comporta como un zipper. Ese zipper cerrado yo lo puedo abrir, igual que usted abre y cierra un zipper. Yo bajo el zipper y lo subo y lo abro y lo cierro. Cuando yo lo abro, lo estoy rompiendo en el centro, ¿verdad?, entre esas bases nitrogenadas. Y así puedo tener acceso a esa información, copiar esa información y extraerla. Y usted se preguntará, ¿y cómo yo abro y cierro el zipper de esa molécula? Pues sencillo. Ahí, si usted se fija, hay un espacio como blanco. Quiere decir que hay espacio, que esos 2 lados de la molécula no se están pegando, no se están tocando, no se están aguantando, pero esa molécula está unida, ese zipper está cerrado, porque ahí hay una fuerza invisible, es débil, que se llaman los puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno usted se los puede imaginar como un imán. Ustedes todos han tenido infancia y han jugado con imanes y saben que usted juega con los imanes y los imanes, dependiendo cómo usted los ponga, ¿verdad?, por los polos, se van a atraer o se van a repeler. Pues lo mismo pasa con esas moléculas, es una fuerza, se la imaginan, invisible, no está pegado, pero ellos se mantienen ahí en atracción. ¿Por qué? Porque esa fuerza invisible que los atrae, que los cierra, que cierra el zipper, se llama puentes de hidrógeno. Así es que yo logro mantener esos 2 lados de la molécula unidos. Interesante,
Los puentes de hidrógeno varían. Entre guanina y citosina, pongo aquí 3 puntos, porque entre guanina y citosina lo que se forma son 3 puentes de hidrógeno. O sea que hay muchos puentes de hidrógeno ahí. Y entre adenina y timina siempre se van a formar 2 puentes de hidrógeno. Quiere decir que la fuerza que hay entre guanina y citosina es mayor que la fuerza de atracción que va a haber entre timina y adenina. Pues esto es importante porque la molécula de ADN usted siempre quiere, ¿verdad?, que esté en un ambiente óptimo, a unas temperaturas. De esa manera usted logra que esos puentes estén ahí bien establecidos. Y usted dirá, ¿y por qué eso me importa? Pues miren, si usted se dedica a hacer, por ejemplo, algo de la policía, investigador, y usted va a una escena de un crimen y usted toma una muestra de ADN, de sangre, de saliva, etcétera, usted tiene que preservar esa muestra, así que usted siempre anda, ¿verdad? Una vez usted la sella herméticamente para que no se contamine con ningún ADN extraño, usted tiene que asegurarse de colocarla en un lugar frío, porque el frío mantiene esos puentes de hidrógeno ahí activados e intactos. Por eso es que los freezers son tan importantes, ¿verdad? En los laboratorios. Otro ejemplo de la vida diaria para que ustedes se lo imaginen. Nosotros tenemos puentes de hidrógeno en el pelo. Nosotros rompemos los puentes de hidrógeno con calor. Cuando nos pasamos plancha, cuando nos pasamos blower, como ahora, usted coge esos puentes y los rompe y el pelo se pone lacio, ¿verdad? Se estira, pierde la vuelta. Pero la que se moja o hay humedad, ¿qué pasa con el pelo? Se vuelve en verdad a encrespar, se vuelven a formar esos puentes de hidrógeno y esa molécula se vuelve a reconstituir. Así que la molécula de ADN, repaso, está hecha por piezas. Esas piezas se llaman nucleótidos. Cada nucleótido está hecho de 3 cosas. Esas 3 cosas están aquí. Son la base nitrogenada, el azúcar, en este caso desoxirribosa, y un grupo fosfato. Y aquí lo vemos, el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Eso se repite a cada lado, así que cada lado tiene un nucleótido. Siempre se van a parear en específico adenina con timina, guanina con citosina, y entre ellos van a haber puentes de hidrógeno. Entre adenina y timina hay 2, y entre guanina y citosina hay 3. Ahí vemos lo mismo, ¿verdad? Pero en un zoom, si yo cojo aquella molécula y le hago un zoom, miren aquí un nucleótido, el grupo fosfato, el azúcar de 5 lados, que se llama desoxirribosa, y mi guanina. Y entonces en el otro lado voy a tener otro nucleótido, obviamente tiene que tener la base nitrogenada que parea con guanina, que ¿quién es? Citosina. Y aquí les representé, esa molécula no está unida, es una fuerza de atracción invisible que se conoce como puentes de hidrógeno. Y aquí les dibujé cómo se verían esos puentes de hidrógeno. Entre guanina y citosina hay 3, y entre timina y adenina hay 2. Ahí de nuevo pueden ver, ¿verdad?, esa formación del nucleótido. Cada nucleótido está hecho de 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Un grupo fosfato, una azúcar grandota llamada desoxirribosa que tiene 5 lados y una base nitrogenada, ¿verdad?, que es la parte más importante del ADN porque codifica para esas características únicas que cada uno de nosotros posee. Quiere decir que hemos dicho hasta ahora que el ADN está encarcelado en el núcleo de una célula y no puede salir de ahí. Y para salir de ahí cambia su forma, cambia su estructura y de ADN, ¿verdad?, con unas características específicas, se convierte a ARN. Vimos que el ADN era doble, vimos que el ARN era sencillo y vimos que ahí van a cambiar el azúcar de desoxirribosa. Cambia a ribosa y no se preocupen que lo van a ver ahora. Y una base nitrogenada, que es la timina, como es muy grande, cambia a uracilo. Lo van a ver ahí. ¿En qué se parece el ADN y el ARN? Los dos codifican, los dos son importantes, ¿verdad? Para que en nuestro cuerpo hayan instrucciones y se creen cosas. ¿Qué pasa o cuáles son las diferencias? Que el ADN es una hélice doble, ¿verdad? Y el ARN es una hélice sencilla. Una tiene 2 lados, una tiene 1, una tiene 2 nucleótidos, uno a cada lado, y una tiene un nucleótido, uno a cada lado. Una tiene puentes de hidrógeno, el ADN, porque tiene que estar juntas, y una no los va a tener porque es un solo lado, ¿verdad? Así que, ¿qué otras diferencias hay? Mírenlo ahí, una es doble, una es sencilla. El azúcar cambia, de ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico, de esa azúcar grandota. Entonces, para poder salir del núcleo, ella cambia y se convierte de desoxirribosa, cambia a ribosa, que es un azúcar más pequeña, de ahí el nombre, ácido ribonucleico. Y el otro cambio que tenemos es que para ya poder llevar esa información, ¿verdad?, o transformarse en algo más pequeño, ella pierde a la timina, que es una molécula bien grande, la pierde y en sustitución entra
una base nitrogenada que se llama uracil o uracilo. Todo lo que cambia entre ADN y ARN cambia porque necesitas convertir esa molécula a una más pequeña para poder sacar esa información desde el núcleo al citoplasma. Y esto es importante, por ejemplo, piensen en una persona que tiene problemas de diabetes y una mala producción de insulina. El problema va a estar en el ADN. El ADN no va a codificar correctamente o probablemente para esa insulina, no va a formarse esa instrucción, ese mensaje. Y aunque salga algo, si eso que salió no es el mensaje que se esperaba, ¿verdad? Tú de tu ADN formaste ARN que salió a tu citoplasma y ahí ¿qué pasó? Nada, nunca se formó la insulina y ahí tenemos, ¿verdad?, problemas con el procesamiento del azúcar. Y por eso es que las personas que tienen problemas con el azúcar utilizan medicamentos que reemplazan eso que tu cuerpo no produce naturalmente. Fíjense que el ADN, que es el que tiene las instrucciones, y no siempre las tiene bien, está siempre en el núcleo, pero el ARN es una molécula que puede estar en dos lugares, en el núcleo y en el citoplasma. A un paréntesis, hay 3 tipos de ARN diferentes que entran en juego. Está el ARN mensajero, el ARN transferencial, el ARN ribosomal. Juntos se acoplan y te forman el mensaje. Yo siempre le digo a los nenes que se imaginen los mensajes en el cuerpo, ¿verdad?, o en la célula, en el citoplasma, como si fueran cadenas de perlas. Ustedes han visto cadenas de perlas que son cortitas, ustedes han visto cadenas de perlas que son larguitas. Pues lo mismo pasa con los mensajes en la célula. Hay cadenas bien chiquititas que codifican para diferentes instrucciones y hay cadenas bien largas que codifican para otras. Ejemplos de instrucciones químicas en mi cuerpo, pues producción de melanina, queratina y un montón de inas, ¿verdad?, que se forman ahí químicamente. Usted sabe que cuando la gente se empieza a poner mayor y le salen arrugas, ¿verdad?, porque su cuerpo deja de producir unas cosas. Lo mismo cuando vas a la playa y coges sol, ¿verdad? Te quemas, te bronceas, tu piel desarrolla unos pigmentos porque a nivel de ADN se forma una instrucción que llega a tu citoplasma, ¿verdad? Lo mismo con el azúcar y la insulina. Ahí tengo, ¿verdad?, lo del laboratorio, ¿verdad? Lo estoy demostrando. No todos los grupos lo hicieron, creo que fue solamente uno, pero básicamente crearon como un embudo con una handy wipe. Algunos lo hicieron como con servilletas, pero tenías que tener cuidado porque una vez creas el embudo, echas ahí el líquido que tienes de fresa o de guineo, lo echas ahí, lo que estás haciendo es colarlo, haciendo como un jugo, ¿verdad?, de guineo o de fresa. Eso te vas a quedar con un líquido en un vaso. El líquido, ¿verdad?, algo así. Algo así. Sin fresa, lo que queremos es quitarle la fresa o el guineo. A ver. Y entonces a todos los grupos le pregunté, según lo que hemos discutido, ¿verdad?, del apareamiento específico y de los puentes de hidrógeno, si usted tiene esta secuencia de ADN, GST, AAT, que encontraría en el otro lado, escojan o la 1 o la 2. En todos los grupos lo hicieron bien. Se escogió la 1, que se vería así. Sabemos ya entonces, por lo que dijo Erwin Chargas, por lo que descubrió Rosalind en su foto, por lo que montó James Watson y Francis Crick en el modelo, que siempre el apareamiento va a ser específico, y eso es que guanina ama a citosina mucho más de lo que timina ama a adenina. ¿Por qué mucho más? Porque entre guanina y citosina hay 3 fuerzas invisibles o puentes de hidrógeno, o es más la fuerza de atracción, y entre timina y adenina lo que hay son 2 puentes y esa es la fuerza de atracción. ¿Está bien? Así que la respuesta era la 1. Fíjense que donde quiera que tenga G, al otro lado va a tener C, unido por 3 puentes, si es ADN. Y donde quiera que tenga T, al otro lado va a encontrar A por 2 puentes, si es ADN. Si es ARN, pues no hay puentes y no hay T, porque la T cambia por U. ¿Está bien? Eso lo voy a pasar, era un video que quería que los muchachos vieran. Básicamente explicaba la molécula de ácido desoxirribonucleico como una cadena doble que sabemos que está encapsulada en el núcleo de la célula eucariota. En la célula procariota saben que no hay núcleo, así que ese ADN está todo regado por todos lados. Y pues ese ADN está hecho de 3 nucleótidos y esos 3 nucleótidos, del nucleótido que está hecho de 3 cosas. ¿Y qué son esas cosas que forman el nucleótido? Pues el grupo fosfato, la desoxirribosa y la base nitrogenada. Así que si les preguntase, después de la clase de hoy, cómo ustedes describen la molécula de ADN, pues me pueden decir que la molécula de ADN es una doble hélice, que es en espiral, que es una cadena o que es una escalera.
Un nene de un grupo me dijo, me hice un gusano. Sí, son dos gusanos, pero esos dos gusanos están unidos. Así que hay muchas formas de describir esto. Lo importante es que usted se imagine que tiene dos lados, que tiene escaloncitos formados por nucleótidos y que es espiral, ¿verdad? Porque ya como que se enreda y se enrolla. ¿Está bien? El ADN está formado por subunidades o partes pequeñas que funcionan, que se llaman ¿cómo? Pues se llaman el nucleótido. El nucleótido es la parte más pequeña del ADN funcional. ¿Y de qué está hecho ese nucleótido? Miren, de tres cosas. Eso puede crear confusión, pero un nucleótido tiene tres cosas, que son el grupo fosfato y el azúcar de 5 lados llamada desoxirribosa, que ya dijimos que su función era de soporte, como la espina dorsal. Y entonces al ladito encontramos a esa base nitrogenada, que es la parte más importante de mi ADN porque codifica para que yo sea tan linda, ¿verdad? Así que, y ustedes también. ¿Qué forma un nucleótido del ADN? Pues, como ya les dije, el nucleótido está hecho de tres cosas. Aquí solo sale una, es el azúcar de 5 lados grandota, que se llama desoxirribosa. Está la bolita, que es el grupo fosfato, y está la base nitrogenada, que es la parte que codifica. Y recuerden que las bases pueden ser 4 en ADN, guanina, citosina, timina y adenina. Y en ARN están guanina, citosina, adenina y uracil, porque una se sustituye por cuestión de lo que expliqué ahorita, que era el tamaño. Si le pregunto a ustedes qué son puentes de hidrógeno, todo el mundo debe saber que esos puentes de hidrógeno son fuerzas invisibles de atracción que mantienen unidos esos dos lados de mi molécula de ADN. No es que esté pegada, es que hay como una fuerza que lo atrae. Ya dijimos que esos puentes varían entre guanina y citosina hay 3 y entre timina y adenina pues hay 2. Mírenlos aquí, por eso lo ponemos como línea entrecortada. Y esto, si les pregunto, ¿verdad? Para aprovechar, no puedo aprovechar porque ahí hay 4 puentes. Pensé que habían 3. Si hubieran habido 3, pues era una fuerza de atracción entre guanina y citosina. Pero es que hay 4, así que esto es otra molécula. Eso es bioquímica. Yo no soy buena en bioquímica, ¿saben? Y nada, ese ejercicio lo deben estar contestando y posteándolo en la plataforma de Teams, donde está la grabación de la clase. Ahí mismo usted me contesta esa premisa. Así es que yo estoy convalidando la asistencia hoy. Déjenme ver si puedo contestar esta pregunta, que es la última. Voy a empezar a hacerla y usted sabe que en su casa usted la continúa. Usted tiene que crearme la cadena complementaria a esta secuencia y es cuestión de buscarle la pareja y ya las discutimos hoy, no lo voy a hacer todo. Siempre que usted tenga en un lado la G, en el otro lado va a tener la C. Siempre que tenga en un lado la C, al otro lado va a tener la G. Si es la T, pues va con la A. Y cuando hagan ese apareamiento específico, pues también tienen que considerar, voy aquí a draw, disculpen, pero es que a veces hay que dibujar, pues también tienen que hacer los famosos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que aquí esto cambia un poco, ¿verdad? Saben que entre guanina y citosina, ay, esto quedó bien grande. Disculpen que estoy, ¿verdad? Grabándome y a veces hay problemas técnicos. Ahora debe salir. Usted dibuja los puentes entre guanina y citosina y 3. Ay, falta un. Me está saliendo encima del anterior. Y entre timina y adenina habrían 2, o usted en su casa termina de completarme esa secuencia de base nitrogenada. Es como si yo estuviera abriendo ese ADN o abriendo el zipper y copiando esos lados de esa molécula. Eso es lo que le llamamos replicar, que es como sacarle fotocopia. Y para yo hacer eso, como estoy haciendo ADN, busco la base que lo complementa y pongo los puentes de hidrógeno. Entonces aquí solamente les muestro, ¿verdad?, lo que es la extracción de ADN de células de fresa, los que lograron hacer el laboratorio y les salió, pues veían que se iba formando como una nubecita y esa nubecita la podíamos, ¿verdad?, sacar hasta con un lápiz. Eso que están viendo aquí es el ADN y es bien interesante trabajarlo porque parece como un hilo, ¿verdad? Se comporta como un hilo. Obviamente aquí lo estoy viendo macroscópicamente, no estoy viendo el detalle de esos nucleótidos, lo estoy viendo ahí todo empacado y aglomerado. Pero fue bien divertido. El grupo que lo hizo, a muchos les salió, ¿verdad? Estos son sus ADN de su fresa o guineo. Este es de guineo y este es de fresa. Nos gusta hacerlo con fresas y guineo porque la célula de fresa en su ADN, esos cromosomas son octuples, son octuples, ¿verdad? Son 8 veces cada cromosoma. Hay mucha cantidad de ADN y por eso pues es que se utiliza. Yo lo hice con los muchachos, estaba súper emocionada, súper contenta, porque lo había hecho el sábado y no me salió tan bonito.
pero lo hice hoy. Este ya está porque yo jugué con él, salía como la nubecita y yo seguí jugando y jugando, ya está seco. Y acabé formando ese hilo porque el ADN es como un hilo y aquí como la lana, ¿verdad? Y es curioso verlo. Nos quedamos algunos estudiantes, no lo pudieron hacer y les dije que cambiaran el detergente. Cuando hacemos esto en una bolsa Ziploc, usamos agua, sal, la fresa o el guineo, que es lo mejor para hacerlo, aparte de que huelen rico, detergente, pero el detergente debe ser un detergente suave. Mucha literatura nos dice que utilicemos líquido de fregar, pero yo siempre he encontrado que el líquido de fregar es muy fuerte y generalmente cuando a mí me sale mejor con el body wash, que es para bañarse, líquido, o el hand wash, ¿verdad? O el hand soap. Usa esos dos y con eso les debe salir. Yo lo hice el sábado con detergente de fregar y no me quedó muy bonito, me quedó muy separado y un poco ADN. Quizás porque esa molécula estaba demasiado rota. También tienen que asegurarse cuando completan esto, ¿verdad? Que una vez tienen su jugo de fresa, después tienen que añadirle una capa de alcohol, porque aquí es que por densidades va a subir su ADN. Ese alcohol debe ser mayor de 90% para que salga bien y bonito. Con menos alcohol sale por ciento, pero no se ve el ADN tan bonito, porque literal se forma como una nube de ADN. Y lo otro que es sumamente importante es que ese alcohol debe estar frío, porque si no está frío, ¿verdad? Pues esos puentes de hidrógeno no se vuelven a formar y activar y esa molécula queda separada. Como le dije a los chicos, esa no es la mejor forma de tú analizar ADN, eso lo hacemos simplemente para demostrarlo y verlo, pero como lo destruimos manualmente y químicamente con el jabón, pues lo que se formó ahí fue un revolú de ADN o partes como que mal. So, si yo fuera a tomar muestra genética, esa no es el método para yo estudiarla de ninguna forma. Tengo que utilizar un método diferente con una máquina que se mueve y gira y por densidades me separa las cosas. Pero nada, así más o menos el proceso para que ustedes vean la molécula de ADN. Y nada, recuerden que la ciencia es súper interesante, está en nuestras manos, está accesible. Puerto Rico tiene excelentes universidades y se buscan muchos profesionales en diferentes campos directos e indirectos de la ciencia. Así que sí, James Watson y Francis Crick, que no eran eran biólogos, no eran como Rosalind. Rosalind era bioquímica. Si ellos lograron ese premio Nobel, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Simplemente, ¿verdad? Tenemos que tener esa chispa, esa curiosidad y buscar contestar esa pregunta. Hago un paréntesis, no estoy criticando a James Watson y Francis Crick. Yo soy bióloga, pero cuando pensamos en la ciencia, la biología no es una ciencia tan difícil comparada con el químico, con el físico. Hello, yo me quito el sombrero ante un físico o un químico. Los químicos a veces se lo quitan ante mí porque detestan la biología y a todos nos pasa, ¿verdad? Pero la ciencia es súper divertida, tiene muchos campos del saber y si ellos pudieron, cualquiera de nosotros puede hacer ciencia. Así que siempre recuerden vivir la ciencia, eso es importante. Y voy a tratar de ver cómo cierro esta clase hoy porque hoy la grabación me la pusieron en otro lado. Se cuidan, nos vemos. Saben que tienen tarea y tienen que postear la respuesta a aquella cadena complementaria. Decía una secuencia de base, usted le busca a la pareja y le pone los puentes de hidrógeno. Se cuidan, nos vemos. Bye.